Bienvenido a nuestro video Cómo optimizar la búsqueda en Pedro. El propósito de este video es dar a conocer algunos de los errores más comunes que los usuarios de Pedro cometen, así como algunas estrategias para realizar una búsqueda más eficiente. En este video asumimos que conocen lo básico sobre cómo realizar una búsqueda simple y avanzada en la interfaz de Pedro. Si es nuevo en Pedro, le sugerimos que vea nuestros videos acerca de cómo realizar una búsqueda simple o avanzada. La página de ayuda en la búsqueda de Pedro también puede ser de utilidad. Decidimos hacer este video después de realizar un estudio donde hemos analizado todas las búsquedas de Pedro durante un periodo de 6 meses. Este estudio identificó un número de errores comunes e ineficiencias que los usuarios de Pedro cometen. Si quiere leer el estudio completo titulado What Searches Do Users Run on Pedro? Gracias a este artículo hemos modificado las páginas de búsqueda de Pedro añadiendo algunos mensajes de error que pueden aparecer si está cometiendo uno de los errores comunes. Vamos a comenzar con los errores más comunes que los usuarios de Pedro cometen. Estos son el uso de operadores booleanos, paréntesis y palabras que no están en inglés en los campos de búsqueda. Los operadores booleanos son los términos and, or y not. And y or son usados para combinar diferentes campos de búsqueda, pero son considerados un error cuando están escritos dentro de un campo de texto libre en Pedro. Esto es porque los campos de texto libre en Pedro operan tomando cada término ingresado y lo relacionan con la sección relevante del artículo. Por ejemplo, si está buscando información sobre el uso del entrenamiento visual y auditivo por medio de señales en personas con la enfermedad de Parkinson, podría ingresar los términos Parkinson asterisco y que asterisco en el campo título de la página Búsqueda avanzada en Pedro. Como todos los ítems ingresados dentro del campo son automáticamente combinados con and, todos los artículos que contienen ambas palabras Parkinson y que en sus títulos serán arrojados. Sin embargo, si escriben los términos Parkinson and que, esta búsqueda arrojará solo los artículos con Parkinson y and y que en el título. Entonces podrá potencialmente omitir artículos relevantes en cuyos títulos no está incluida la palabra and. El and en esta búsqueda simplemente sirve para disminuir la eficiencia de la misma y debería quedar fuera. Pedro está configurado para advertir a los usuarios cuando dos o más operadores booleanos son ingresados en el campo de búsqueda. Si esto pasa, una ventana emergente aparecerá para notificar al usuario que aquellos operadores booleanos no están reconocidos en Pedro. Paréntesis es otro método usado en conjunto con los operadores booleanos para realizar estrategias de búsqueda en otras bases de datos. Sin embargo, los paréntesis no son requeridos en Pedro, incluso son considerados errores. Cualquier paréntesis colocado en el campo de búsqueda simplemente es removido cuando la búsqueda se ejecuta. Por ejemplo, la búsqueda paréntesis múltiple esclerosis or MS, paréntesis, and, aerobic, paréntesis, training, or, exercise, paréntesis, and, fatigue, es una de las muchas búsquedas ejecutadas en Pedro que han utilizado paréntesis. En esta búsqueda, el usuario está intentando reunir todos los artículos que incluyen en sus títulos múltiple esclerosis, o MS, y aerobic training, o aerobic exercise y fatigue. Sin embargo, como todos los paréntesis y operadores booleanos no están siendo reconocidos en Pedro, lo que el usuario realmente está buscando son títulos con múltiple y esclerosis y or y MS y and y aerobic y training y or y exercise y and y fatigue. El punto es que esos paréntesis no pueden ser usados para definir cómo combinar los términos de búsqueda en Pedro. Usarlos solo logrará disminuir la eficiencia de su búsqueda
y por lo tanto debería omitirlo por completo. De la misma manera que los operadores booleanos, si los paréntesis son incluidos en un campo de búsqueda en texto libre en Pedro, un mensaje de error aparecerá para solicitar al usuario eliminar los paréntesis. El último error es el empleo de términos que no sean palabras en inglés. Esto es simple, ya que Pedro está construido en inglés. Entonces las palabras que no están en inglés no son indexadas. Por ejemplo, búsquedas para educación en el campo de abstract y title de Pedro en búsqueda avanzada no arrojará artículos. En contraste, búsquedas para education en el campo abstract y title arrojará 3200 artículos. Si el usuario escribe cualquier palabra que no sea en inglés en el campo de texto libre de Pedro, recibirá un mensaje de error, recordándole que use términos en inglés. Ahora hablaremos sobre algunas estrategias para mejorar la efectividad de sus búsquedas. Estas incluyen el uso de más elementos de su pregunta pico, la interfaz de búsqueda avanzada, el truncamiento y la frase de búsqueda. La primera estrategia a discutir será la elaboración de la pregunta pico para guiar su búsqueda. Pico es una mnemotecnia que significa paciente o problema, intervención o tratamiento, intervención comparativa y outcome o resultado. Por ejemplo, una de las búsquedas más comunes para nuestro estudio fue low back pain. Aquí solo se usó un elemento pico, el paciente. Si ingresa low back pain en el campo abstract y title de Pedro en la página de búsqueda avanzada, arrojará más de 1700 artículos. Este número de artículos es abrumador. No es posible leer dicha cantidad. El uso de un solo elemento de la pregunta pico fue un problema común en nuestro análisis de búsqueda en Pedro, con un 55% de búsquedas que incluían o no un elemento de pico, y paciente fue el elemento pico más utilizado. Para solucionar este problema necesita pensar cuidadosamente sobre la pregunta que quiere hacer. Hacer la pregunta precisa le ayudará para idear más términos de búsqueda. Así que, en vez de solo pensar en el tipo de paciente, personas con dolor lumbar, una pregunta pico que incluya todos los elementos podría ser: en personas con dolor lumbar, ¿el pilate disminuye la discapacidad comparada con la terapia manual? Más detalles de cómo utilizar las preguntas clínicas usando el formato pico están disponibles haciendo para el video de Pedro cómo realizar una pregunta clínica en formato pico. La segunda estrategia para mejorar sus búsquedas es usar la interfaz de búsqueda avanzada, en vez de la interfaz de búsqueda simple en Pedro. Nuestro estudio de evaluación de búsqueda en Pedro reveló que solo el 26% de las búsquedas se llevaron a cabo en la interfaz de búsqueda avanzada. Asimismo, cuando esta sección de la base de datos se utilizó, 40% de las búsquedas fueron realizadas en un solo campo, usualmente el campo abstract y title. En otras palabras, la búsqueda avanzada fue utilizada como una búsqueda simple. La página de búsqueda avanzada consiste en 13 diferentes campos para especificar su estrategia de búsqueda. Esta incluye campos de búsqueda de texto libre como abstract y title, author, title only y source, listas de menú desplegable para especificar therapy, problem, body part, subdiscipline, topic o method. Dos campos que involucran fechas, publish since y new record added since. Además, el campo score at least para especificar la mínima puntuación de Pedro para ensayos clínicos. Para especificar más elementos de tu pregunta pico, es más fácil usar la interfaz de búsqueda avanzada. Por ejemplo, para nuestra pregunta pico, en personas con dolor lumbar, ¿el pilate disminuye la discapacidad comparada con terapia manual? Los posibles términos de búsqueda podrían ser body part, lumbar spine, sacroiliac joint and pelvis y problem, pain para el paciente. Pilates en el campo title only para intervención. Therapy, stretching, mobilization, manipulation, masaje para definir el comparador y
disability, palabra en inglés para discapacidad, en el campo de abstract y title para el outcome o resultado. La tercera estrategia para mejorar sus búsquedas es usar el truncamiento. Truncamiento permite que pueda incluir todas las variantes de algún término. En Pedro, el carácter truncamiento es un asterisco. Por ejemplo, exercice, asterisco, incluirá los términos exercice, exercices y exercicio. Este es un ejemplo de truncamiento al final de una palabra, pero puede ser utilizado al comenzar una palabra. Por ejemplo, asterisco, feedback serán incluidos feedback más biofeedback más neofeedback. La última estrategia que podría mejorar su búsqueda es el uso de una frase de búsqueda. La frase de búsqueda combina dos o más términos dentro de un solo término. Esto se logra escribiendo entre comillas las palabras. Es útil cuando un término específico involucra más de una palabra. Por ejemplo, blood pressure. La frase de búsqueda también puede ser útil si necesita realizar una búsqueda por el título de un artículo específico que necesite encontrar. Le hemos mostrado cómo evitar algunos de los errores comunes en las búsquedas de Pedro, los cuales son el uso de operadores booleanos, paréntesis y palabras que no están en inglés en los campos de texto libre. Su búsqueda puede ser mejorada usando Pico para hacer su pregunta de investigación, la interfaz de búsqueda avanzada en lugar de la búsqueda simple, el truncamiento y la frase de búsqueda. Esperamos que haya encontrado útil este tutorial cómo optimizar la búsqueda en Pedro. Puede ver otros videos sobre cómo utilizar Pedro usando el enlace de la izquierda. Puede suscribirse al canal de Pedro en YouTube usando el enlace de la derecha.